Aquí vamos entonces, ahora sí a empezar, ¿no? Eh, Aquí hay unas preguntas de apertura, ¿no? Con las que me gustaría plantear la cuestión que vamos a ver, que es, ¿qué es ser LGTB en el siglo XXI, ¿no? No es lo mismo ser gay que ser LGTB más, ¿no? La forma en que se ha abordado también la visión, ¿no?, de lo que no es heterosexual, de las diversidades sexuales, ¿no?, se ha visto siempre también desde el sujeto masculino, cisgénero, incluso cuando hablamos de personas que hoy denominaríamos trans o no binarias, ¿no?, porque se les asignaba eh, la identidad de género masculina, se les asignaba contra su voluntad, quieran o no, ¿no? Por esta división binaria de los géneros ligados al sexo, ¿no? Entonces, la forma de ver a las personas LGTB era gay, y el gay era afeminado, el hombre homosexual era afeminado, o travesti, pero era siempre un varón. Es la visión de autores, que generalmente también eran hombres, ¿no? Entonces, hemos entrado, mejor dicho, siglo, el siglo XXI, donde ya al existir el activismo, al cambiar el lugar de enunciación de las sexualidades, ¿no?, y eso lo voy a explicar un poco más adelante, al cambiar el lugar de enunciación de las identidades, entonces nuestras relaciones de nosotros como comunidad LGTB cambian, ¿no? Ya podemos hablar nosotros por nuestras propias identidades, ¿no? Ya podemos reconocer nuestras expresiones de género, ya podemos reconocer nuestras orientaciones, ya les damos un nombre, ya separamos identidad de género de orientación, de expresión de género, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se va a ver en los productos culturales que producimos, tanto en la literatura, en el cine, en la televisión, etcétera, etcétera. A esto ha contribuido también este activismo no solamente social, sino académico, ¿no? Los estudios de género, la teoría queer, el feminismo, ¿no? Evidentemente no el feminismo transfóbico, pero el feminismo que también cuestiona el lugar de las personas femeninas en el mundo, ¿no? Entonces aquí he puesto una ilustración de hombres homosexuales, que la primera ilustración es una foto de los fundadores del movimiento homosexual de Lima, de en la esquina inferior izquierda está la representación de las personas no binarias, una pareja de lesbianas, activistas y otro de chicas de la casa trans Zuleimi. Siguiente, por favor. Ya. Eh, Nosotros, como colectivo, como parte de la humanidad, ¿no?, pertenecemos a la cultura que nos alberga, ya sea en general la cultura occidental, ya sea más en particular a América, a la influencia europea, ¿no?, al Perú, ¿no? Pero dentro de toda esa cultura, ¿no?, la producción cultural específicamente LGTB es mínima, casi inexistente, ¿no? Entonces hay una necesidad de expresarnos, ¿no? Los pocos referentes que conocemos son referentes que vienen de Occidente, ¿no? Del mundo anglosajón, del mundo europeo, ¿no? Últimamente también un poco de Estados Unidos, ¿no? En cambio, por otro lado, la relación entre autores y obra ha cambiado, ¿no? Y en esto voy a insistir mucho, ¿no? Antes el autor era ajeno al tema, ¿no? La mirada era externa, la mirada era crítica, la mirada era del sujeto observador, que siempre ha sido en la visión clásica de la literatura, esta separación entre autor y obra que le daba al autor, que generalmente era un señor europeo o anglosajón, ¿no?, le daba la potestad de tocar prácticamente cualquier tema porque tenía la capacidad de hacerlo, o se suponía que tenía la capacidad de hacerlo porque su lugar de enunciación de hombre letrado le permitía, ¿no? Entonces, eso te daba licencia para hablar de prácticamente cualquier tema, ¿no? Digamos, podías hablar sobre las poblaciones afro del Congo, ¿no?, y describirlas como seres animalizados, salvajes, subnormales. Ahora no, ¿no? Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque estamos siendo conscientes de que nuestro lugar en el mundo es similar o tiene que ser similar al de estas personas. Entonces ya no estamos permitiendo esta jerarquía cultural donde unos nos describen a los otros, ¿sí?
¿no? Los pocos autores que hemos tenido en la literatura universal vienen pues de estas capas medias, medias altas, ¿no? Ahí podemos ver a Oscar Wilde, a Virginia Woolf, entre otros, ¿no? Que tenían el privilegio de estar en estas capas medias letradas y vivir en sociedades más pudientes, digamos, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, cuando hablamos del Perú, tenemos que contextualizar, ¿sí? Si ustedes han visto, no sé si han visto la lista de literatura LGTB que Julio editó en la revista Crónicas de la Diversidad, ¿no? La acompañaba con un gráfico de cómo había aumentado en los últimos 20 años la edición de textos LGTB, ¿no? O de textos que se referían a las vivencias LGTB, ¿no? Y hay como una especie de explosión de toda del número de ediciones. Entonces, estamos en un contexto especial, no es que al cambiar el siglo, al cambiar el milenio, o de la gente dijo, ya vamos a editar todos, ¿no? En Perú hubo un contexto muy especial que hasta ahora seguimos viviendo, ¿no? Que es la cuestión política, ¿no? Hemos vivido de dictadura en democracia, y al final del siglo XX, ¿no? Se acaba el casi oncenio de Fujimori, ¿no? Con una serie de movimientos sociales, marchas constantes, marchas de los Cuatro Suyos, protestas, la revelación de los Vladivideos, ¿no? El cambio de presidente, la renuncia, ¿no? En apariencia volvimos a la democracia, en apariencia, ¿no? Pero sin embargo esto trajo cambios importantes porque esta dictadura, como todas las dictaduras, pretendían el control total, ¿no? De la sociedad a través de tienen varios métodos, ¿no? Siempre las dictaduras. No necesariamente un control físico, pero sí había un control moral, social de los cuerpos, ¿no? Los enemigos del gobierno muchas veces eran tildados, o lo clásico, de terroristas o de maricones, ¿no? Si revisan los archivos de los periódicos, llamados periódicos chicha, de los finales de los años 90, ¿no? A varios enemigos del régimen se les tildaba de maricones, se les pintaba como afeminados, con faldas, con ropas femeninas. Era una forma de atacar a las personas, ¿no? Estaba proscrito el ser homosexual en el discurso público. Era muy raro que hubiera una persona abiertamente homosexual. Creo que una de las pocas excepciones han sido algunas chicas trans como, se me fue el nombre, de esta chica que, bueno, no es Coco Merusix, es la otra chica, bueno, o Jaime Bail, ¿no? Cada uno dentro de su contexto, ¿no? Namin Timoico, ¿no? Namin Timoico está dentro de su reducto, de un reducto muy cerrado, ¿no? La farándula, los shows, ¿no? Que es hasta cierto punto donde se permitía. Y luego estaba Jaime Bailey, ¿no? Que desde su lugar de hombre privilegiado, de la clase alta, pues podía permitirse hablar de su sexualidad. Gracias, Sofía, si es Namin Timoico, efectivamente. Entonces, estos eran excepciones, ¿no? E incluso en los programas de televisión, como los llamados talk shows, que en realidad eran realities, como los de Laura Bozzo, en esa época Mónica Chan, la presencia de personas LGTB era tratadas como problemas, ¿no? Mamá, soy lesbiana, mamá, estoy con otra mujer, ¿no? Mi hijo es travesti, con el consiguiente escándalo y el tratamiento morboso que se le daba, ¿no? Ese era el contexto, ¿no? Y todo este discurso estaba bien implantado. Entonces lo LGTB era lo excepcional. Siguiente, por favor. Cuando cuando cambia el gobierno, cambia también el sistema de gobierno, cambian también los discursos. Durante el Fujimorismo, los discursos oficiales, ¿no? Y tanto de la televisión, de los medios, eh, proscribían los derechos humanos como un tema de izquierda, de terroristas, ¿no? De enemigos del desarrollo, etcétera, etcétera. Hablar de derechos humanos en una época en que se violentaban constantemente los derechos humanos,
era someterse al escrutinio de la policía, del Estado, etc. Sin embargo, cuando cae la dictadura, ya se siente nuevamente la libertad para hablar de estos temas, ¿no? Que en realidad tampoco era algo que se hubiera proscrito solamente en la época de Fujimori, ¿no? Las violaciones de derechos humanos se han cometido desde que la República es República. Pero cuando el discurso contrario a las violaciones de derechos humanos aparece, se le proscribe inmediatamente, ¿no? Para irnos un poquito más atrás, ¿no? Cuando se asesinan personas en la sierra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Churacay, que es donde se asesinan periodistas, se envía una comisión especial, ¿no? Donde está nuestro querido Vargas Llosa, ¿no? En esta comisión, va a hacer un informe, pero era un informe porque habían muerto periodistas, porque siempre moría gente, pero como que no enviaban a hacer informes especiales, ¿no? Solamente en esa ocasión. E incluso ahí, cuando se hace un informe, se ve a las personas que habían cometido estos asesinatos o que habían participado en estos asesinatos como salvajes, como incivilizados, como etcétera, ¿no? Eh, por eso digo, todo esto, este asunto de los derechos humanos es un discurso que se empodera recién, hasta cierto punto, a principios de este siglo. Hay una apertura entonces a los derechos humanos, a la sexualidad también, ¿no? Porque el gobierno el régimen de los años 90 tiende a ser más conservador, ¿no? A los activismos, ¿no? Pero no es solamente por esta época política, que si bien influye, no, no es el único factor, luego vamos a verlo. A la vez, se crea la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que es esta comisión conformada por diversas personalidades académicas, religiosas, militares, ¿no? Activistas de derechos humanos, sociólogos, antropólogos, que se dedican a hacer un conteo, un recuento de testimonios de las personas que pasaron por los años de violencia del conflicto armado interno, ¿no? Y luego emite un informe la Comisión de la Verdad del año 2003, si no me equivoco. Duró 2 años la comisión, empieza el 2001, termina el 2003, si no me equivoco. ¿No? El informe está disponible y ahí se consigna el asesinato de personas, de mujeres trans por el MRTA, ¿no? Y también las ejecuciones sumarias de Sendero contra personas homosexuales. Además, empieza el activismo a proponer iniciativas legales de manera más frecuente. No es que no se hubieran propuesto antes, en los 90 hay creo que algunas iniciativas legales sobre el matrimonio o la no discriminación que lamentablemente no fueron tomadas en cuenta, bueno, igual que ahora, pero que no generaban movimientos sociales tan masivos, ¿no? En este caso, en el 2012 se plantea una nueva constituyente, otra vez, ¿no? Para una nueva constitución, otra vez, y sé que intentó incluir la orientación sexual y la identidad de género como causales explícitas de discriminación. No se logró, pero ya fue un inicio, ¿no? Luego, en la década pasada, apareció la iniciativa por por la ley de unión civil que permitía a las parejas, que podría permitir a las parejas, ¿no? homosexuales legalizar sus uniones, ¿no? Ahí tengo también otro cartel que dice es hora de estar, creo que es de la iniciativa de la constituyente, ¿no? Y como se darán cuenta es un cartel todavía muy binario al momento de representar las diversidades sexuales, ¿no? Solo representa parejas de dos mujeres y de dos hombres, ¿no? Siguiente, por favor. Al mismo tiempo, tenemos ya las primeras manifestaciones públicas del orgullo LGTB en el país, ¿no? Que si bien había empezado el año 95, y eso lo pueden observar en la foto de la esquina superior derecha, ¿no? Que donde algunos integrantes del MOL, del Movimiento Homosexual de Lima, unos 10, 12 creo que se pararon en el Parque Kennedy con carteles a hablar del respeto a la diferencia, ¿no? No fue un evento masivo, ¿no? Luego estábamos, ya, eso fue el año 95, unos 5 años antes del cambio de siglo. Luego, de allí,
empezaron a aparecer manifestaciones esporádicas, ¿no? Muy esporádicas, hasta el año 2001, 2002, ya en el centro de Lima, los activistas se empiezan a concentrar en lugares específicos como Plaza Francia, ¿no? A celebrar el Día del Orgullo. Todavía no eran marchas, eran manifestaciones, plantones por el Día del Orgullo, ¿no? Es en la esquina inferior izquierda pueden ver el cartel que dice Suéltate la trenza, que es una performance que hace Giuseppe Campuzano en la Plaza Francia. Le pone a la estatua de la Plaza Francia una trenza de colores larga, con los colores del orgullo, ¿no? Que va soltando alrededor de la plaza, ¿no? Lamentablemente no he encontrado fotos de esa intervención. Yo llegué a verla, tuve la suerte de verla. Fue ganadora de un concurso o sea, convocaron un concurso de intervenciones y esta intervención de Giuseppe fue la ganadora. Fue una de las primeras manifestaciones antecedentes de la Marcha del Orgullo, y ya luego en 2005 empieza oficialmente la Marcha del Orgullo, este recorrido a través de la ciudad de Lima de los colectivos, activistas y población LGTB, ¿no? Y acompañantes en general. Continúa, por favor. Bien, como dije antes, no es solamente el contexto político el que favorece los activismos y las nuevas expresiones de las personas LGTB. Hablamos también de la masificación del Internet, ¿no? Internet a Perú llega a principios, en el año 90, 91, si no me equivoco, ¿no? A través de la red científica peruana, y en ese momento era todavía una rareza. Recién empieza a entrar en los hogares a mediados de los 90, ¿no? A las universidades, a las instituciones, y más o menos entre el 95 y el año 2000 empiezan a aparecer las cabinas públicas, ¿no? Empieza la gente a tener internet también en sus casas, pocos, la mayoría en cabinas públicas. Pero en el mundo en general, ¿no? Hay un boom de blogs y redes sociales, las primeras redes sociales, ¿no? Que permitían a la gente LGTB, a la comunidad, relacionarse entre sí sin necesidad de exponerse de manera física, ¿no? Al no tener espacios físicos donde vivir o espacios físicos donde socializar, Internet era una alternativa para el ligue, para la amistad, para conocerse, ¿no? Claro, el ligue físico siempre ha existido, ¿no? Eso lo pueden averiguar, lo pueden investigar, ¿no? Personas mayores LGTB les pueden comentar cómo se hacía antes, ¿no? A través de semanarios, segunda mano, encuentros en baños, en centros comerciales, que tampoco ha cambiado mucho en ese sentido, pero había un riesgo mayor, ¿no? Del que se corre al relacionarte a través de redes o de internet, ¿no? Además también, claro, la cuestión legal, ¿no? Si bien no había una ley que tipifique como delito la homosexualidad o la relación entre hombres en ese momento, los chats telefónicos también, sí, al no haber una ley, a pesar de no haber una ley, siempre había un vacío legal que permitía a la policía intervenir lugares llamados de ambiente, ¿no? O personas ligando en baños. Los chats telefónicos también sí, era una forma de, cuando existían estos teléfonos analógicos en las casas, había cruce, las líneas eran tan deficientes que tú podías levantar el teléfono y hablar con una persona cualquiera que también levantaba el teléfono y conversar, ¿no? Entonces a veces tenía la suerte de ser un chico con un chico generalmente, ¿no? O un chico con una chica. Pero vuelvo a esto, ¿no? Entonces, a través de blogs ya no hablamos solamente del ligue, hablamos también del expresar, de escribir, de hablar de las vivencias, ¿no? En Perú, una especie de boom de blogs desde el año 2004, si no me equivoco, 2003, 2004, hasta el 2010, ¿no? Había blogs de tecnología, de política, y también había diarios, ¿no? O vamos a llamarlos así, diarios testimoniales de personas de la comunidad que hablaban de las relaciones con sus padres, con sus amigos, sus descubrimientos, sus salidas del closet, ¿no? Su incursión en el mundo del ambiente, ¿no? Algunos de ellos llegaron a ser los escritores que vamos a ver ahora. Y también las personas hetero
también participaron de este boom, ¿no? Por ejemplo, el escritor Renato Cisneros empezó a ser conocido por el blog Busconovia, ¿no? Que luego pasó, creo que al Comercio, de ahí se editó el libro. Bueno, ese fue el comienzo de algo que todavía está digamos, en curso, ¿no? En esta época se escribe bastante a través de una plataforma que se llama Wattpad, de repente ustedes la conocen. Yo leo algunas cosas ahí, que en realidad es una plataforma para escritura literaria, creo, ¿no? Pero también, o sea, es una plataforma que no exige una profesionalidad al escribir. Cualquiera puede entrar y puede escribir, ¿no? Entonces hay bastante también literatura LGTB en Wattpad. No he investigado a fondo, sé que existe, sé que está, pero tocan, por ejemplo, hay ciencia ficción, hay fantasía, LGTB, etcétera, ¿no? Y bueno, no quiero limitarme a lo textual, no quiero limitarme al texto escrito, ¿no? También estoy contemplando de pasada, ¿no? YouTube, TikTok, como nuevos contenedores del discurso, ¿no? Nuevas formas donde la comunidad o donde las personas pertenecientes a la comunidad se expresan, viven, ¿no? Finalmente, todo lo que nosotros conocemos como literatura, en realidad es una porción de las ficciones que se producen, ¿no? Una porción de las ficciones que la humanidad produce, ¿no? La ficción o la literatura siempre se ha producido fuera, ¿no? De sus contenedores y ha elegido distintos, les estoy llamando contenedores, ¿no? Siempre ha elegido distintos contenedores a lo largo del tiempo, ¿no? Al principio, como quizás sepan, ¿no? La Ilíada, la Odisea con, han sido obras que se cantaban, se memorizaban, ¿no? Que se trasladaban de forma oral, ¿no? Hasta que pasaron a escribirse en papel, ¿no? Luego el papel era copiado a mano, ¿no? Sufría diversas modificaciones a lo largo de las copias. Después aparece la imprenta y ahora aparece Internet. Entonces cada vez va cambiando la forma en que estas ficciones van pasando de una generación a otra, de una cultura a otra, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, este es un detalle muy particular de nuestra literatura, que en los últimos 20 años han aparecido más editoriales independientes debido a cierta estabilidad en la economía, ¿no? Sobre todo por la situación política, ¿no? La estabilidad permitió que se pudiera haber pequeñas inversiones, porque finalmente son pequeños emprendimientos, ¿no? Editoriales, de gente que apostaba por nuevos autores, por nuevas corrientes, etcétera, etcétera, ¿no? En Lima, también hay en provincia, ¿no? Estas pequeñas editoriales hacían tirajes de 500 libros, de 100, 200 libros, ¿no? Lo usual en una editorial grande es tirar en Perú de 3.000 a 5.000 libros, ¿no? Entonces, este alcance de editoriales independientes era pequeño, ¿no? Pero también tenía una especie de nicho de mercado, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, como había dicho al principio, toda la presencia LGTB en la literatura peruana ha sido vista desde afuera, o eso han asumido sus autores. No sabemos si los autores eran declaradamente LGTB, salvo en algunos casos, ¿no? Entonces, esta historia, porque también la historia se escribe a través de la literatura, se puede escribir a través de la literatura eh, al no existir historia oficial. Esta literatura LGTB entonces sería un intento de escribir o reescribir nuestra historia. Tenemos necesidad de dejar por escrito, ¿no? La función de la literatura, la función de la ficción, es esta necesidad de expresarnos, de contar, no necesariamente de informar, ¿no? No sé si recuerdan estas funciones del lenguaje, ¿no? Básicas, ¿no? Expresión, expresivo, renal, etc. Entonces, en la literatura no hay una necesidad de informar. No escribo una novela, no escribo una poesía para contarte o para informarte datos históricos o contextuales relevantes. Escribo porque necesito contar algo. Es más una necesidad quizás hasta de tipo emocional, pero que racionalizamos a través de la escritura, ¿no? Siguiente, por favor.
Bien, hay ¿cómo vamos a definir esta literatura, ¿no? A través de los géneros, a través de su contexto. Todavía son preguntas que, a mi parecer, no tienen una respuesta definida, ¿no? Generalmente los movimientos, las generaciones, aparecen en circunstancias bien concretas, una guerra, un cambio de gobierno, la riqueza, la depresión económica, etc. Pero aquí parece que hay una apertura específica, que si bien un contexto específico, mejor dicho, que genera esta apertura, pero que no determina necesariamente los temas, ¿no? No necesariamente se habla en todos los casos de lo mismo, no se habla de masivas salidas del closet, no se habla de activismo necesariamente, ¿no? Pero sí está, lo que tiene en común es esta necesidad, ¿no? Si vamos a darle una característica en común, ¿no? Es esta necesidad de expresión de parte de la comunidad, ¿no? Entonces, lo que he encontrado en los textos que hemos enumerado con Crónicas de la Diversidad son autoficciones, testimonios, ensayos, hibridaciones académicas, narrativa también hay, ¿no? Pero en el caso de la narrativa, bastante de ella es heredera de la narrativa del siglo XX, heredera directa, porque además son los autores que ya habían sido consagrados en el siglo XX, ¿no? Como Osvaldo Reynoso, como Jaime Bailey, etc. ¿no? Entonces, podemos hablar de quizás de una literatura incipiente, ¿no? Pero es en realidad un cúmulo de géneros, ¿no? Que tienen en común el acercamiento a estas vivencias. No hay otro factor en común que las una, porque incluso la procedencia de los autores, de las autoras, de los autores es diversa. Siguiente, por favor. Hablemos entonces del lugar de enunciación, este concepto que quienes hemos estudiado literatura lo hemos escuchado muchísimas veces y lo hemos usado para nuestras investigaciones. El lugar de enunciación, ¿no? Es este lugar en el mundo desde donde hablas, pero también este lugar que te define para hablar, ¿no? Este lugar que te da, que te empodera para tocar ciertos temas, que te empodera para hablar, que te empodera para determinar, para definir cosas, ¿no? Es este lugar y tu clase social, tu procedencia, tu situación económica, tu género, tu expresión de género, etcétera, ¿no? Entonces, esto le ha dado potestad a los autores para hablar de los temas, ¿no? Ahora, por ejemplo, muchas veces encontramos que cuando aparece una nueva película de Hollywood o una nueva serie o un dibujo animado, ¿no? Hay mucho cuidado en la representación de los personajes, ¿no? Si el personaje es afro, si el personaje es gordo, si el personaje es binario, no binario, perdón, o transgénero, ¿no? O si es oriental, o si es perteneciente a una población nativa. ¿Por qué? Vuelvo a lo que dije al principio, porque las personas allí representadas ya tienen casi el nivel de voz de, de quienes intenten representarlas. Y muchas veces también participan de esas representaciones, ¿no? Porque ya este lugar de enunciación ya no se considera, ¿no? Un punto, eh, digamos, exclusivo desde donde tú puedes hablar. Si bien siguen existiendo diferencias sociales, raciales, de género, ¿no? Ya no se le da esta autoridad cultural a los autores, y ahora sí hablo en masculino, a los autores para, ¿no? Tocar cualquier tema, para representar a cualquier tipo de comunidad o de colectivo de ser humano, ¿no? Entonces, el lugar de enunciación de los autores del siglo XX generalmente ha sido un lugar jerárquico, vertical, ¿no? Han sido autoridades culturales en cierta forma, han formado parte de estos círculos culturales, ¿no? Desde donde pueden contar a los demás, contar en el sentido de narrar, representar. Entonces, allí había una especie de separación entre el autor y la obra. La obra es el objeto, ¿no? Que yo te doy a ti, ya, pero además es el objeto que yo observo y que describo como una especie de científico. Y como digo, esto es una herencia decimonónica.
es lo que hace Honoré de Balzac cuando habla de su sociedad. Él habla distanciándose de esa sociedad. Él es el observador de esta sociedad. Él puede, porque él tiene supuestamente la inteligencia y la habilidad para describir esta sociedad. Entonces habla de las mujeres, de los estudiantes, de los hombres homosexuales. No sabemos si Balzac era homosexual o bisexual, probablemente lo era, pero el lugar que se atribuía a sí mismo era el de un varón heterosexual en el mundo, y podía hablar de los otros. Y luego también podemos ver las ficciones sobre América, ¿no? Las ficciones sobre la selva, ¿no? Cómo eran los nativos de la selva para los hombres europeos, ¿no? Eran sus objetos de estudio, ¿no? Pueblos primitivos, ¿no? Entonces, hay una separación. Ahora no, los autores, las autoras, les autores, ¿no? Que vamos a ver, se enuncian abiertamente LGTB y además se relacionan directamente con lo que cuentan en sus historias. No estoy hablando de que sean testimonios, estoy diciendo que las vivencias que tocan ahí son vivencias que ellos asumen propias y que por lo tanto hay cierta autoridad, digamos, cultural para hablar de ellas, ¿sí? Entonces hay una escritura desde el yo, desde la experiencia. Siguiente, por favor. Bien, estoy proponiendo aquí llamarle una literatura del sujeto, no del objeto, ¿ya? Porque como hemos visto, como han visto ustedes con el curso del profesor Ramírez, ¿no? Las personas LGTB han sido objetos de retrato, de estudio, ¿no? Los autores representan, son sujetos que representan, ¿no? En este momento, en la literatura LGTB, ¿no? Los autores ya, perdón, las personas LGTB dejan de ser de cierto modo objeto de retrato de estudio, ahora son ellos sujetos que representan, pasan de ser los observados a los observadores. Pasamos de la tercera persona a la primera persona. Y no me refiero a el narrador, no me refiero a la cuestión narratológica, me refiero a la representación, ¿sí? Antes el autor era observador, crítico, cronista, ¿no? Había una especie de mirada naturalista, digamos, ¿no? Acá en el PPT hay una portada de última hora del año 59, un diario limeño, ¿no? Sobre una redada a una fiesta gay, o quizás una fiesta travesti, no podríamos decirlo con seguridad, en Barranco, ¿no? Fue escandaloso porque era un barrio de clase media alta, ¿no? Porque redadas así pues había en barrios considerados pobres. Pero en el caso de Barranco, pues era todo un escándalo, ¿no? Fue eh, como diríamos, no sé, pues, no, ahorita no se me ocurre un ejemplo de escándalo similar que ocuparía titulares. Pero en el caso de este hecho en específico, ocupó varios días los titulares, ¿no? Se hablaba de quiénes estaban, de cómo estaban, se entrevistó a algunos de los participantes, ¿no? Había un chico que era, probablemente era una mujer trans, ¿no? Y el titular decía, quiere ser como Cristina Jorgensen, que era una mujer noruega, creo que se había hecho el cambio, ¿cómo se llama? La operación de reasignación. Entonces decían, él quiere ser como Cristina Jorgensen, ¿no? Y mostraban sus fotos de él con una expresión género masculino, y luego mostraban una foto con su expresión de género femenino, ¿no? Entonces eran la curiosidad también, ¿no? El sujeto curioso, ¿no? El fenómeno de circo, ¿no? Que ocupaba las planas del que podías hablar. Esto también es una forma de ficción que se construye sobre las personas LGTB, ¿no? La ficción no es solamente lo que nosotros conocemos como la narrativa dentro de los cuentos, las novelas, claro. Eso por supuesto, tal vez lo saben ustedes o lo intuyen, ¿no? La ficción es un discurso que se construye sobre sobre un otro, ¿no? En este caso, las personas LGTB, ¿no? Entonces, dentro de esta ficción eran sujetos amorales, sujetos enfermos, etcétera, delincuentes, todo, ¿no? En el siglo XX, estos sujetos eran o estudiados o condenados, ¿no? Ya sea por la religión, desde el momento en que llegan los españoles a América, ¿no? Donde al ver a los primeros indígenas, ¿no? Les atribuyeron toda clase de pecados, según su cultura, para tener la autoridad moral de entrar
con el papel del rey a decir, nosotros vamos a cristianizar esta tierra, ¿no? Y esta tierra ahora es nuestra, ¿no? Y los cronistas escribían, pues Juan de Betanzos, ¿no? Contaban, pues que veían a indígenas vestidos con ropa de mujer, ayuntándose unos con otros. Si era verdad o no era verdad, es algo que no podemos saber, ¿no? Tal vez los vieron teniendo relaciones sexuales, tal vez eran personas que estaban asignados como varones vestidos con prendas asignadas al género femenino, tal vez. Que fueran a la vez personas trans o que fueran personas que tenían relaciones entre ellas, también es otra cosa, porque las expresiones de género no conciernen solamente al sexo, ¿no? En las investigaciones posteriores también se ha encontrado que los chamanes, las personas que hacían rituales o religiosos o incluso médicos, eran personas que se vestían, que se travestían, ¿no? Porque había la creencia también de que era una especie de rito de pasaje al mundo espiritual. Era un mundo que concentraba todas las expresiones, ¿no? Tanto masculinas como femeninas. Y de hecho, muchas concepciones del mundo, en el mundo andino, ¿no? Incluyen una especie de imbricación entre las expresiones de género. Pero eso ya es tema de la historia y la antropología. Eso lo he estudiado también María Rostorowski. Bueno, decía entonces, eso empieza por la religión, luego va a pasar a la ciencia, ¿no? Se estudia al homosexual como el enfermo, como el sujeto patológico, ¿no? En esto también interfiere mucho la frenología de Cesare Lombroso, italiano, que dice, empieza, perdón, que dice que los delincuentes, que las personas que delinquen tienen ciertas formas físicas reconocibles, ¿no? Y lo mismo se aplicaba a los homosexuales, ¿no? Se veía la forma de las manos, la forma de las caderas, la forma de la cabeza, y también el examen rectal, ¿no? Si tenía el recto de cierta forma, ¿no? Entonces había tenido relaciones sexuales. Horrible, porque a las personas que eran detenidas se les hacía estos exámenes, ¿no? Violentaban sus cuerpos haciéndoles exámenes para determinar si efectivamente eran homosexuales. Bien, luego está lo social legal, ¿no? Denominarles delincuentes, ¿no? En algunos casos había tipificación del delito, en otros casos no. Probablemente el pretexto para detener a estas personas era esta construcción ficcional de lo inmoral. No había ninguna prohibición de hacer fiestas, no había ninguna prohibición de que las fiestas fueran solamente de un solo género, no solamente de hombres, pero los detenían porque lo consideraban inmoral, ¿no? Bajo vacío, esta figura gaseosa de faltar a la moral y las buenas costumbres, ¿no? Finalmente, eso es una construcción ficcional. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo las personas LGTB dejan de ser objetos y nos convertimos en sujetos, ¿no? Fines del siglo XX, inicios del siglo XXI, aparece el activismo, ¿no? A partir de Estados Unidos, el movimiento que se gestó con Stonewall, ¿no? Movimientos en Europa, movimientos en Argentina, movimientos en Perú. En el año 82 se funda el Movimiento Homosexual de Lima, ¿sí? A través de la ciencia, este activismo presiona para que se despatologice el ser homosexual, así como se presiona para que se despatologice el ser una persona trans, ¿no? Para que se deje de considerar la identidad de género como la identidad de género de las personas trans como una disforia. Y se hace activismo también por la legalización, tanto por la derogación de las leyes que tipifican como delito los actos entre personas del mismo sexo o el vestir con ropas atribuidas al sexo opuesto, como para legalizar las uniones, la identidad de género, etc. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de la literatura que nace en este siglo, ¿no? Más allá de las publicaciones que ya hemos dicho, continúan el camino de los autores del siglo XX. Siguiente, por favor. Entonces, acá, disculpen el tamaño de la letra, pero quería meter la lista completa. Esta es la lista que publica Julio en Crónicas de la Diversidad. Es una lista que viene haciendo él en estos últimos años, siempre agregando más textos. Es una lista de publicaciones que se refieren a la comunidad, a las vivencias LGTB, ¿sí?
Allí podemos ver, he cogido las páginas de los años 90 hasta nuestras épocas, ¿no? En el año 2000 aparecen Los amigos que perdí de Jaime Bailey, pero bueno, Jaime Bailey ya había publicado en los 90, que es una época distinta. Luego, en el 2001 aparece Tejiendo el silencio, que es la antología del concurso Doria. Que digamos, es una de las primeras antologías donde aparecen los autores con nombre y apellido, ¿no? Donde los organizadores son parte de la comunidad, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá termina la lista. Mira, si se dan cuenta, en los años 90 había unos poquitos y luego en la primera década y en la segunda década, ¡pum!, explota. Y aún así, no es una lista completa porque tal vez estamos omitiendo publicaciones, ediciones de provincia, ¿no? Probablemente. Y también de la misma Lima, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, como decía, ¿no? Vamos a plantear el lugar de enunciación, las características de estos autores, autoras, ¿no? La presencia mayoritaria es de Lima, de la costa peruana, de ciudades también. Hay niveles de formación artístico, profesional, acceso a espacios universitarios, círculos letrados, concursos, etc. Casi no hay expresiones desde la marginalidad por la división social vertical del país. Recordemos que estamos en una sociedad, ¿no?, donde las diferencias sociales son muy marcadas, ¿no? Tanto en cuestión económica, social, como de espacio, ¿no? No es lo mismo vivir en zona rural que vivir en ciudad, ¿no? Incluso aunque tu zona rural esté a unos 15 minutos de la ciudad, hay diferencias muy marcadas, ¿no? Entre acceso a servicios básicos, entre acceso a salud, a educación, etc., ¿no? Casi no hay expresiones de esto que vamos a llamar marginalidad porque está al margen, ¿no? No necesariamente porque sea pobre, ¿no? Hay dificultad muy fuerte en el ascenso social. Para estudiar una carrera universitaria, siendo pobre, quizás tengas que esperar 2 o 3 generaciones, ¿no? Es decir, tu nieto, tu hijo, tu nieto recién accederá a una carrera universitaria, ¿no? No hay cobertura universal en derechos básicos, salud, educación, eso ya lo habíamos dicho. No tenemos personajes como, o mejor dicho, no tenemos personas como Camila Sosa o Jean Genet. Camila Sosa es una escritora argentina. Yo recomiendo mucho su libro Las Malas, que fue editado hace 2 años, que todavía sigue siendo un boom, ¿no? Que es una especie de ficción o autoficción, no sabría definirlo, sobre las vivencias de una chica trans que se prostituye, ¿no? en, en Mendoza creo que es. Las Malas es una novela maravillosa, efectivamente, es maravillosa, está muy bien escrita, ¿no? Pero como conversábamos con un amigo, ¿no? Camila Sosa tenía una vida tan dura que es como si toda la sociedad estuviera creada específicamente para que ella no exista, ¿no? Toda la sociedad estuviera creada para que una persona como Camila Sosa no exista, no escriba, y no viva más allá de los 20 años o los 25 años, que se muera de complicaciones del VIH antes de los 20, ¿no? Pero Camila Sosa logró publicar, ¿no? Camila Sosa se escapó de su casa, se dedicó a la prostitución, ella vivía en una zona rural, creo que de Mendoza, si no me equivoco, escapó a la ciudad, se empezó a prostituir en uno de los parques de la ciudad, y al mismo tiempo empezó a estudiar en la universidad, lo cual la ayudó a salir de esta vida, ¿no? Y publicar este texto, ¿no? Lo recomiendo mucho. Tampoco hay un Jean Genet, que es este escritor francés que tuvo una vida delincuencial casi, ¿no? Al margen al menos también de la vida cultural, de las universidades. Si bien apoyó los movimientos estudiantiles y todo eso, ¿no? Pero no en nuestro círculo, en nuestra producción cultural, casi no hay, en la oficial digo, ¿no? En la oficial, ojo, no hay estas personas que salgan, que asciendan socialmente de cierto modo, ¿no? Y que lleguemos a conocer sus voces, ¿no? La desigualdad produce esta escasez, este impedimento, ¿no? Las poblaciones precarizadas no producen cultura tradicional académica como la literaria, ¿no? Ni tienen acceso a espacios educativos en tanto el sistema no les permite más que la supervivencia. Voy a recalcar, las poblaciones precarizadas no producen cultura tradicional académica. Todas las poblaciones producen cultura, ¿ya? Recuerden esto, la cultura es toda manifestación humana no orgánica.
¿ya? Es decir, una familia se va a una isla, produce hijos, vamos a hablar de este meme de los que le encantan los cristianos que se comparten en Facebook, ¿no? La familia heterosexual va a una isla, produce hijitos, ¿eso es cultura? No. ¿Qué es cultura ahí? Es cultura la forma en que va a criar a sus hijos, ¿no? Estas manifestaciones culturales que les cantará cuentos, les contarán historias, ¿no? Establecerán un ambiente de igualdad en la casa, quizás sean verticales, etcétera, etcétera. Generan una serie de costumbres, ¿no? Etcétera. Costumbres, ficciones, manifestaciones, etcétera. Todo eso es cultura. Y lo que nosotros estudiamos en este momento son productos culturales. Ya vamos a hacer la separación. Entonces, las poblaciones precarizadas no producen ese tipo de cultura. Y ese tipo de cultura es el que nosotros consagramos. Ahí hay que ver entonces la fractura social, ¿no? Eh, ustedes, no sé si saben de este cortometraje Lóxoro, que hace Claudia Llosa, ¿no? Sobre esta mujer trans que busca a su hija trans, ¿no? Porque está desaparecida. Y en todo el cortometraje ella habla el Lóxoro, que es esta forma, este uso del español por parte de las mujeres trans. Ya, el Lóxoro es una manifestación cultural, el Lóxoro es una producción cultural de poblaciones precarizadas, ¿ya? Es, pero como no tiene un soporte de papel, un soporte físico, no está dentro de la cultura tradicional académica. Entonces ahí hay que ver la fractura siempre, ¿sí? Bien, continuamos por favor, siguiente. Ya, características de los textos. Antecedentes. Las primeras personas que producen literatura LGTB o llamada LGTB en el Perú, desde su asunción como personas LGTB, son Jaime Bailey, Morela Petrosi, Osvaldo Reynoso. Bueno, Osvaldo Reynoso no es que haya salido a decir soy gay, soy homosexual, pero tampoco es que lo haya negado, ¿no? No sé si incluirlo allí, pero no era en todo caso, no mantenía esta distancia, ¿no? Es un caso bien particular. En el caso de Jaime Bailey y Morela Petrosi, sí son personas que por su extracción social logran, ¿no? Tener cierta voz y ser editados, escriben, ¿no? Aparecen en programas de televisión, ¿no? Hablando de sí mismos, de sus vivencias, etc. Entonces, estas son las primeras personas que luego, en cierta medida, son tomadas como modelo para algunos para la producción de los textos, ¿no? El pacto ficcional. Hay una especie de rompimiento de pactos ficcionales en tanto no está claro en los textos que vamos a ver si está hablando el autor, está hablando un alter ego, el autor o la autora, está hablando un alter ego, está hablando una creación ficticia del autor, ¿no? Allí entra en juego de nuevo la autoficción, que es esta forma de jugar con el yo como personaje de ficción, ¿sí? Estos textos no se van a enmarcar en ninguna corriente específica o género. Hay novela, hay poesía, hay testimonio, hay recopilación de blogs, etc. Aparecen más personajes LGTB aparte del varón gay cisgénero o el estereotipo de travesti, ¿no? En algunos casos, personas trans hablan por sí mismas, ¿no? Mujeres lesbianas, personas bisexuales, etc. Pregunta, ¿dialogan con sus antecedentes literarios al no existir corrientes que sigan explícitamente? ¿Leen autores del siglo XX? Eso lo vamos a ver en cada texto. Hay textos que evidentemente han leído a otros autores, hay textos que se separan totalmente de estas corrientes, ¿no? La mayoría están escritos en español, no se ha registrado material editado en lenguas originarias. Tal vez lo haya, tal vez. No hemos tenido noticias de ellos. Siguiente, por favor. Bien. Una pequeña cronología de los primeros textos o de los textos, de textos que recogen, ¿no? Perdón, de ediciones que recogen textos, ¿no? Como habíamos visto en esta lista de textos LGTB, ¿no? El primer libro que aparece es el de Jaime Bailey, pero Bailey, por supuesto, pertenece a la literatura del siglo XX, ¿no? Está luego el texto de Destejiendo el silencio de la Asociación Dorian, que recoge los cuentos de los concursos MOL, de GPUC y del concurso Dorian, que es impulsado por Encuentros con el Arte, que es una serie de, perdón, es un festival de
cine, concurso de poesía, de cuento, teatro, que se hacía en el mes del orgullo, que se hizo desde el año 2000 hasta el año 2007, ¿no? Y que edita esta primera antología de los concursos de cuento LGTB. Edita el concurso MOL del año 99, edita el concurso GEPUC, edita el concurso Dorian. Y aparece el libro Destejiendo el Silencio. Esa es la primera antología. En realidad, antología no, porque es recopilación de los cuentos ganadores y de los cuentos y poemas ganadores. Pero vamos a llamarla antología en tanto recoge a distintos autores, ¿no? Luego está Voces para Lilith, que es la primera antología de presencia lésbica en el Perú. Ya se había hecho había un primer antecedente, no lo he puesto en el PPT, pero lo menciono. A orillas de Lesbos, que es un texto editado por el MOL del año 90. Ay, no estoy segura, es antes del año 95. Si alguien tiene la fecha exacta, me la puede decir, por favor. Perdón. A orillas de Lesbos es un texto, es un libro, ¿no? Que reúne cuentos tomados de otras antologías estadounidenses, ¿no? Traducidas al español, pero que también incluye algunos textos escritos por autoras peruanas. Creo que había una sola autora, si no me equivoco, ¿no? Es un poco disímil en todo lo que presenta, pero era un intento por presentar narrativa lésbica. Sin embargo, Voces para Lilith sí es una antología en el sentido de la palabra, porque recoge a un grupo de autoras de un mismo territorio, de un mismo idioma, y con un elemento en común que es la manifestación de voces lésbicas, ¿no? Pueden ser autoras heterosexuales, pueden ser autoras bisexuales, pueden ser mujeres trans, pueden ser mujeres lesbianas, pero todas hablan del deseo lésbico, ¿no? ¿Por qué antologías? Por la necesidad de manifestar la presencia de las escrituras LGTB, ¿no? Estas son las primeras antologías que aparecen. A orillas de Lesbos del MOL es de 1997. Gracias, Julio. Entonces ya tenemos la fecha correcta. 1997. Creo que estaba en la biblioteca del MOL, yo lo vi en la biblioteca del MOL, lo leí, cuando MOL tenía biblioteca, ya no sé si sigue teniendo biblioteca. En todo caso, si visitan el MOL, pregunten por la biblioteca, ojalá que la vuelvan a implementar porque tenía muy buenos textos. Yo me he pasado algunas tardes ahí leyendo hace bastantes años. Siguiente, por favor. Bien, Destejiendo el Silencio es un texto, es un librito, editado en el año 2001, ¿no? Que agrupa los concursos que hizo el MOL en el año 99, GEPUC, que era un grupo de personas LGTB de la Católica, ¿no? Que tenían una página y una especie de grupo de anfitrionaje, le llamaban ellos, que no era en sí un grupo activista, pero sí era un grupo que buscaba socializar personas LGTB de la Católica y luego de otras universidades para conocerse entre sí con el objetivo de crear una especie de comunidad, ¿no? Es un primer intento de hacer comunidad fuera de el activismo, fuera de los encuentros para ligar. Aunque claro, obviamente es imposible no ligar en grupos así, ¿no? Pero no era el primer objetivo. Y entonces GEPUC tenía una página, recuerdo, con testimonios, con chats, con noticias, y también había organizado un concurso de cuento. Luego estos dos concursos se funden para Encuentros con el Arte, que es este evento que reúne varias manifestaciones. Se funde en el concurso Dorian de cuento y poesía, el primer concurso Dorian del año 2000. ¿Sí? Ya. El título es bien elocuente, Destejiendo el Silencio. Es la primera antología, ¿no?, de obras ganadoras de un concurso, es decir, hay todo un recorrido donde las personas LGTB hablan con sus nombres, hablan desde sus lugares, hablan desde sus vivencias, ¿no? Entonces vas destejiendo esta madeja del silencio. Es un nombre muy bonito para una antología, ¿no? Rompes el silencio, ¿no?, de tantos años donde los autores o escribían desde el anonimato, o escribían desde el privilegio, muy privilegio, o escribían en tercera persona, ¿no? El texto de testimonio homosexual más cercano es uno del año, no me acuerdo ahorita el año, seguro ahorita Julio me lo dice, El Deseo Diferente, que es este libro
escrito por un hombre que había pertenecido a la policía y habla de sus relaciones dentro de la policía, que lo publicó con un seudónimo que era Doctor Algo. Pero bueno, es un texto que luego que creo que no se encuentra tan fácilmente, ¿no? Bien, otra cosa destacable de Tejiendo el Silencio es la aparición de géneros como el fantástico, ¿no? Realista, lírico, el fantástico sobre todo, ¿no? Hay un cuento sobre vampiros, vampiros homosexuales, ¿no? Es decir, ya no se habla desde el testimonio, la cuestión realista pura, ¿no? Pero se juega también con otros géneros, ¿no? Aparece Saturday Night Thriller, que es el cuento, uno de los cuentos conocidos de Giuseppe Campuzano, es una de las primeras versiones de Saturday Night Thriller, ¿no? Es este cuento que deberían, imagino que van a leer ¿no? Este cuento sobre una salida a la discoteca de una drag queen con sus amigos. Un evento así suena muy frívolo y casual, pero todo el cuento está lleno de referencias que podríamos llamar intertextuales, quizás, porque tienes que conocer muchos, muchos referentes para entenderlos, ¿no? Hay un momento en que habla de cómo se para al entrar en la discoteca con sus dos taconazos como las Torres Gemelas, dice. Y es un cuento del año 99, creo, antes de que las Torres Gemelas fueran conocidas por el atentado, ¿no? Pero en fin, te llena todo el texto de referentes, es casi como un jeroglífico, pero es muy, muy bueno el texto. Siguiente, por favor. Bien, Beto Ortiz no es santo de mi devoción, creo que no es santo de la devoción de muchos, no me parece un personaje nefasto hasta cierto punto, pero voy a contemplar su primera novela porque es una novela que juega con la autoficción, ¿no? El personaje se llama Beto Ortiz, ¿no? Habla de vivencias que el mismo Beto Ortiz ha tenido, ¿no? Y con otros personajes más, con nombres cambiados, ¿no? En ningún momento dice que es mentira, pero tampoco dice que es verdad, ¿no? Javier Agreda la llamó, el crítico Javier Agreda la llamó picaresca postmoderna, ¿no? Porque habla de estas aventuras en la marginalidad con personas, los conocidos pirañas, ¿no? Los chicos delincuentes. No es una novela buena o mala a mi particular criterio, me parece una novela fallida, porque no tiene esa estructura novelesca, sino que son episodios acumulados, ¿no? de la vida de este personaje ¿no? que en sí abren y cierran, ¿no? No hay una especie de continuidad salvo al principio y al final. Pero bueno, creo que está bien escrita, ¿no? Y hasta ahora me parece que ha sido lo mejor de su producción, el primer libro, nada más. Bien, siguiente, por favor. La imagen indecente, diversidad sexual, prejuicio y discriminación en la prensa escrita peruana, escrito por Carlos Cosme, Martín Jaime, Alejandro Merino, José Luis Rosales. Tanto Carlos Cosme, Alejandro Merino son activistas, Martín Jaime es investigador, José Luis Rosales también, y están ligados también al activismo, creo, Martín Jaime al menos. Bueno, Alejandro y Cosme, sí, Alejandro Merino y Carlos Cosme, de hecho, han sido los organizadores de encuentros con el arte del concurso Dorian, ¿no? Y este es el primer, o uno de los primeros estudios, hasta donde sé el primero, podría no serlo, pero es uno de los primeros estudios publicados sobre la representación LGTB en la prensa. ¿Alguien sabe dónde conseguir este libro y otros de la lista? Ahorita lo comento. Este es un libro del año 2007. eh, es uno de los primeros textos académicos editados de una institución respetable, académica, ¿no? El Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Donde ya se invierte esta relación sujeto-objeto, ¿no? Ya no es la prensa la que habla el sujeto, ¿no? que lo cosifica, no la prensa que cosifica al sujeto homosexual, sino son personas homosexuales hablando desde un lugar de enunciación autorizado para, ¿no? Criticar esa forma en que la prensa los ha tratado, ¿no? Lo hacen desde el punto de vista académico, lo hacen desde la autoridad académica, ¿no? Pero invierten la relación.
Pregunta Denis Curay, ¿alguien sabe dónde conseguir este libro u otros de la lista? Googlealos porque en algunos casos, creo que en el Instituto de Estudios Peruanos todavía tiene este. El de Beto Ortiz tiene como 4 ediciones, así que lo encuentras en cualquier librería. El de la Asociación Dorian está más difícil que lo encuentres porque era una edición de tiraje corto y yo he encontrado, yo tengo ya dos ejemplares, uno que me lo regalaron y el otro que lo encontré en una feria, estas ferias de libros usados. Continúa, por favor. Cromosoma Z es el primer cuentario escrito por una autora, mujer, que habla de vivencias LGTB. ¿Sí? Mujeres se relacionan con mujeres, mujeres que se relacionan con hombres, ¿no? Esa autora ha sido blogger, viene del boom de blogger peruano. ¿Sí? Está influenciada por esta cultura blogger, ¿sí? Y habla en estos textos, es una especie de literatura de la adolescencia y el descubrimiento, ¿no? De la sexualidad, del amor, etc. Como elemento adicional a la descripción del texto dentro del libro, las ilustraciones que acompañan son estas ilustraciones de tendencia de estilo manga, ¿no? Entonces digamos, una marca generacional muy marcada, ¿no? Es una persona que no solamente ha leído los textos consagrados, digámoslo así, sino que también consume productos culturales, ¿no? de otras vertientes. Este libro está agotado, o eso dijo Jennifer, que está agotado, pero se encuentra en PDF en internet. Está en Scribit, si no me equivoco, yo lo bajé de ahí la última vez también. Y bueno, lo encuentran de todas maneras. Si no, creo que podríamos luego hacer una especie de compilación en un drive y los ponemos a la mano, ¿no? Creo que voy a escanear con permiso de los editores, voy a escanear el libro del Dorian, ¿no? De repente. Bien, continúa, por favor, siguiente. No busco novio. Esther Vargas es una periodista del diario El Comercio. Ella había tenido un blog en orden. Ella escribía la columna de sexo del diario Perú 21, la extinta columna sobre sexo del diario Perú 21, que se llamaba Sexo No Sex, y aparte tenía un blog que se llamaba Sexo No Sex, el lado les, ¿no? Donde hablaba de su propia vida, sus experiencias, sus vivencias. Este libro es una compilación de ese blog, es un libro testimonial autobiográfico. De nuevo regresamos a los blogs, ¿no? A esta tendencia de escribir inmediatamente en el día a día, ¿no? Acerca de opiniones, vivencias, que es más o menos ya lo que se hace luego en Facebook, en Twitter, en Instagram, pero ya se hace en una forma más corta, ¿no? Esta es una época, la de los blogs, es una época proto red social, ¿no? Donde la gente escribía textos más amplios, ¿no? Igual sobre su vivencia, lo que sentía en ese momento, ¿no? Etcétera. Y era un vehículo para que personas LGTB se expresen, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Esther Vargas. Entonces, Esther Vargas recopila los textos de su blog en este libro. El título es una alusión directa al blog de Renato Cisneros, que era Busco novia, ¿no? En caso de Esther Vargas es No busco novio, aludiendo a su sexualidad. Eh, Siguiente, por favor. Museo Travesti. He incluido Museo Travesti a pesar de que no es, esencialmente no es un texto literario, es un libro objeto, digámoslo, ¿no? Es un libro que puede considerarse, por un lado, ensayo, es una experiencia porque recoge el museo, es historia también, ¿no? Recoge. En realidad el libro es como ¿cómo decirlo? No es un catálogo porque no precede a la muestra, pero sí recoge toda la muestra del Museo Travesti, que era un museo itinerante que Giuseppe Campuzano
armó y expuso con todo el material que había encontrado sobre las expresiones del travestismo en el Perú, ¿no? Tanto desde el mundo prehispánico, la colonia, la república y la actualidad. Esto recoge la muestra itinerante de Giuseppe. Entonces, lo que vas a ver en las páginas del libro es estas fotos, estas notas de periódico, ¿no? Eh, estos cuadros, estas ilustraciones, todas referidas a expresiones de género no tradicionales, o las que se conocían como no tradicionales en el pasado y en el presente, ¿no? Me pregunto si es acaso también un libro objeto, en tanto es un museo que tú puedes llevar en tu propia mano. Si ustedes ven la ilustración en... Regresa, por favor. Si ustedes ven la ilustración al lado de la foto de Giuseppe, ¿no? Ven el libro, es ese libro cuadrado rosado, sobre unas bolsas de tela de colores. Esas bolsas de tela eran el contenedor de libros. El libro tú lo comprabas y te venía con esta bolsa. Yo lo tengo. Y esa bolsita era la copia de la falda que Giuseppe había usado. No me acuerdo de qué región era, pero una falda, una especie de pollera larga que había usado Giuseppe el día de la presentación. Bien, dentro de este libro encuentras el manifiesto Toda peruanidad es un travestismo, ¿ya? Toda peruanidad es un travestismo, es una especie es una afirmación que hace Giuseppe sobre, es un lema, si quieres llamarlo así, sobre su filosofía a través de la investigación del mundo travesti. Este libro lo pueden encontrar también en PDF, está en internet, está en PDF porque la edición física está agotada, lamentablemente. Siguiente, por favor. Acá podemos ver, ¿no? Algunas páginas interiores del libro, ¿no? Fotos, fotografías que recogen experiencias travestis y también fragmentos, ¿no? Citas de alusiones literarias de las vivencias travestis, ¿no? Está Orquídeas del Paraíso de Enrique Planas, El Sexto de José María Arguedas, creo que esto lo había mencionado, el sexto lo había mencionado Richard Leonardo en su respectiva charla. Siguiente, por favor. Acá hay otra página, con algunos párrafos del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Giuseppe Campuzano, perdón, y está también la intervención del DNI de Giuseppe Campuzano, ¿no? Le cambia el color, coloca la foto de Giuseppe en drag como una forma de cuestionar, ¿no? la binariedad de los que representan los documentos oficiales. Siguiente, por favor. Acá también están las páginas, recoge las costumbres, los exvotos de las travestis que le agradecen a Sarita Colonia por los milagros concedidos, ¿no? Una foto de la Virgen de la Puerta. Vuelvo a lo que dije hace unos minutos. Estas son producciones culturales que no están dentro del mundo académico, cultural, oficial peruano o limeño, si quieres llamarlo así, ¿no? Pero son producciones culturales, son formas de comunicarse y de expresar sentimientos, ¿no? Aquí están los exvotos de Sarita Colonia, hay un montón de exvotos. Si ustedes han ido al santuario de Sarita Colonia, hay un montón de exvotos. Los que está recogiendo Giuseppe acá son los de las travestis. Está el culto también de la Virgen de la Puerta. Un culto de algunas travestis, si no me equivoco, en La Victoria, creo, y que luego fue arrebatado por la Iglesia Católica. Siguiente, por favor. Este es el manifiesto de Giuseppe. Les voy a leer una parte, disculpen el tamaño de la letra, ¿no? Dice, bla, bla, bla. Travesti por la recuperación de su cuerpo, no perdón, se supone que tenía que leer esto. Voy a ponerlo en pantalla completa. Ya, ahora sí. Travesti por la recuperación de su centro, no titubea no titubeo ni protagonismo, sino equilibrio. Contiene que solo nosotras podemos librar la vedette como soldat, ¿no?
es revisar tanto los roles que han sido adjudicados convencionalmente al travesti, como aquellos que le han sido arrebatados y que subyacen a la oposición complementaria entre colonialismo, tanto imposición como herencia, y encuentro, sus imbricaciones y restauraciones. ¿Sí? Más abajo dice, bla, 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 subrayado, el travesti es puente entre imagen y texto, entre tiempos y espacios, donde, heredero de un linaje de mediadores, chamanes, dioses, vírgenes y santas, ha de volverse a encontrar. Un ritual librado en su propio cuerpo, 9 atributos travestis, pauta un muestrario plagado de trastocamientos temporales que evidencian la imposible disección del travesti, todo cual pacha de partes recíprocas. Entonces, toda peronidad es un travestismo, en tanto toda la peronidad, todas las manifestaciones peruanas están performando un rol impuesto, están performando un rol que no le pertenece. Toda peronidad es una imbricación de identidades, ¿no? Entonces, el travestismo es una manifestación más, es una manifestación importante. No se refiere, no se limita a lo sexual. Y aquí es donde insisto, ¿no? La figura de el homosexual, incluyendo el travestismo, incluyendo las identidades de género. La figura del homosexual que se construye en el siglo XIX se va desarmando a lo largo del siglo XX, mejor dicho, al final del siglo XX se va desarmando, ¿no? Empieza, claro, a mediados del siglo XX, pero se va desarmando. Y eso es lo que postula aquí Giuseppe, ¿no? No está referido solamente a la sexualidad. La manifestación travesti es una manifestación social, es una manifestación cultural, es una manifestación humana a lo largo de los siglos, no se limita al sexo, no se limita a las expresiones de género. Siguiente, por favor. Voces para Lilith es la primera antología de temática lésbica en Sudamérica. Está editada por dos escritoras, la narradora Claudia Salazar y la poeta Melissa Gessi. Melissa es una poeta que ha también publicado varios libros de poesía sobre, sobre el lesbianismo, ¿no? Sobre relaciones entre mujeres. Pueden encontrar algunos de sus textos. Le pueden escribir, la autora está en Facebook, está en Instagram, creo. Claudia Salazar ha publicado La sangre de la aurora, que es un libro que habla de la violencia en el conflicto armado interno, violencia contra las mujeres, ¿no? Violencia contra mujeres de diversas clases sociales. Voces para Lilith es una antología que todavía pueden encontrar, la vende Estruendo Mudo, todavía la tienen en algunas librerías, ¿no? Que es una antología de 48 autoras sudamericanas. Es la primera antología sudamericana de este tipo. Desde mi opinión particular, desde mi perspectiva, creo que Voces para Lilith intenta el reconocimiento de un canon dentro de la literatura lésbica, porque hay autoras que ya han sido consagradas en la literatura oficial, como Violeta Barrientos, Esther Castañeda, Mariela Dreyfus, ¿no? Carmen Ollé, ¿no? Otras que son el nexo entre esas autoras y las nuevas, como Morela Petrosi, como María Luisa del Río, ¿no? Y luego están las nuevas, como Jennifer Thorndike, Tilsa Ota, ¿no? Karen Louis, ¿no? Hay una especie de, ¿no? Camino generacional, ¿no? Siguiente, por favor. Compórtense como señoritas, ¿ya? Es el primer libro de narrativa lésbica del siglo XXI, ¿no? Está escrito por la poeta Karen Louis de Aliaga, pero este es un libro de narrativa, ¿no? Es una narración no lineal, son también eventos de la vida de una mujer lesbiana en Lima, ¿no? No hay una definición concreta de parte ni de la autora ni de la editorial, no podemos decir que sea una autobiografía o autoficción, ¿no? Pero vamos a enmarcarlo en la narrativa lésbica. El tratamiento de los temas pasa por el descubrimiento de la sexualidad, las relaciones entre mujeres, la homofobia, la lesbofobia, ¿no? Todo enmarcado en la Lima de los últimos 20 años. Entonces, es representativo de una generación de mujeres. Quizás no, evidentemente, de todas las mujeres lesbianas de Perú, pero sí de un contexto muy específico, que es este contexto de la Lima, a finales de los 90, cuando cae la dictadura, que es justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Y cuando empiezan a cierto sector de la población empieza a sentir más libertad para relacionarse entre sí, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, algunas conclusiones sobre este recuento breve. Evidentemente no he hablado de todos los textos, son muchísimos, no los he leído todos y también nos llevaría mucho tiempo. He tratado de escoger los que creo son más representativos. Como dije antes,
No he hablado de la narrativa en tanto es heredera de corrientes ya oficiales y porque varios autores ya los ha tocado Richard Leonardo, ¿no? Entonces, algunas conclusiones para terminar, ¿no? En esta narrativa, perdón, en esta literatura predominan todavía autores cisgénero, ¿no? Hay una corriente incipiente de poesía de mujeres trans, todavía no editadas o editadas de forma muy marginal. Hay una formación incipiente de un canon literario, ¿no? Como hemos visto en Voces para Lilith, como hemos visto en Asociación, perdón, en Destejiendo el Silencio. Algunos de esos autores de Destejiendo el Silencio ya han publicado también, ¿sí? No se enmarcan en un solo género, no hay un género que predomine, ¿sí? Hay un contexto muy marcado de pertenencia a la ciudad y a la clase social. Como habíamos dicho al principio, no hay narrativa desde la llamada marginalidad. Hay una prevalencia de la literatura del yo, de la necesidad de contarse a sí mismo, ¿no? Si bien también se están escribiendo algunos textos de fantasía, de ciencia ficción, ¿no? O de ficción clásica. Y es una literatura que explora la historia, ¿no? A través del ensayo, del testimonio, explora la historia no escrita. Ya esto iba al principio con hablar de reescribir, escribir, reescribir la historia. Al no haber historia oficial de las vivencias LGTB, ¿no? Las escribimos a través de la ficción literaria. Hay que decirlo así. Ficción literaria, no la ficción histórica. Y bien, eso sería todo entonces de mi parte. Es una breve, muy breve repaso sobre la literatura del siglo XXI.